que yo llevo 32 años de abogado en Cáceres. Pues siendo ya abogado, llegué a un acuerdo con Manuel Veiga, que era presidente de la Diputación, Manolo Veiga, y además profesor mío en la universidad, para que se le diera el agua corriente a la alquería del Gasco en el municipio de Nuño Moral. Figuraos de lo que estamos hablando, cuando aquí prácticamente se estaban haciendo ya proyectos de todo tipo, en una avanzadilla tremenda, porque prácticamente estoy seguro que muchísimos de los pueblos de la provincia de Cáceres y de Extremadura no habían oído hablar de todos estos proyectos. Aquí teníais una maquinaria de fabricar proyectos. Pues bien, es fundamental, y además me ha alegrado mucho escuchar no solo a Damián, sino también a otros compañeros de la candidatura, de que quieren intentar, sin ir contra nadie, sino a favor del pueblo, que el pueblo vuelva a recuperar esa iniciativa. He empezado a hablar de las URDE porque hace muy poco tiempo, ha pasado muy poco tiempo, pero la ciencia, la tecnología ha avanzado absolutamente muchísimo. Yo recuerdo tener el candil para tener energía eléctrica. Donde yo nací no había energía eléctrica tampoco. Cuando íbamos de un pueblo a otro, íbamos por caminos, porque no había carretera, íbamos con el farol. Y 40 años después, en Cáceres, en el centro de cirugía de mínima invasión, se pueden hacer intervenciones quirúrgicas con la misma palabra lo dice, haciendo la mínima lesión posible, a cero luz, es prácticamente a oscuras. Se puede intervenir a una persona a oscuras. Figuraos, 40 años antes no teníamos luces en las casas, en algunos pueblos, y 40 años después ha avanzado todo muchísimo. La ciencia y la tecnología ha avanzado muchísimo. Claro, Extremadura no ha avanzado tanto, ha avanzado mucho. Es decir, bueno, yo he escuchado muchas veces al presidente Ibarra, al presidente Fernández Vara, incluso al presidente Monago, que evidentemente se había avanzado mucho, o cada uno arrimando el asco a su sardina, dice que se ha hecho muchísimo, y entre otras cosas se ha hecho muchísimo porque, al igual que en las URDE, estaba todo por hacer. Y ha habido que hacer pues, muchas obras de infraestructura, meter el agua corriente en las casas, recuperar o hacer saneamientos en casi todas las localidades, en todos los pueblos. Es decir, las cuestiones prácticamente básicas, los centros de salud, posteriormente pues, todo lo que son los PAC o los centros de sanidad, es decir, consultorios. Es decir, ha habido muchísimas cosas que hacer en Extremadura, pero no hemos avanzado lo mismo que han avanzado otras comunidades autónomas. No hemos avanzado. Los extremeños hemos sido artífices o hemos ayudado a esas otras comunidades autónomas. Tened en cuenta que tenemos más de 1 millón de inmigrantes extremeños viviendo fuera de Extremadura. Hemos ayudado al progreso del País Vasco, de Cataluña, de Madrid, de Valencia, de Andalucía, de prácticamente casi todas las comunidades autónomas. Es decir, el trabajo ha salido de aquí y el trabajo se ha prestado en aquellas comunidades autónomas y no se ha prestado aquí en nuestra región. Esto es una cosa que nos preocupa mucho a los regionalistas. Nosotros no queremos ir contra nadie, pero es muy importante que, al igual que os dije que habíamos cogido de alguna forma el toro por los cuernos, los urdanos, y habíamos hecho un congreso no solamente de urdanófilos, sino también de urdanos, y fundamentalmente de urdanos, para decir qué era lo que queríamos que se hiciera en la comarca. Por eso me metí yo en política. Y me metí en política cuando llegué a Cáceres, a Derecho,
Y me podía haber metido pues en las juventudes del Partido Socialista, o en las juventudes de nuevas generaciones del Partido Popular, o en las juventudes comunistas, o en otras juventudes entonces del Partido Demócrata Popular que había, o juventudes del CDS, etcétera. Y sin embargo opté por crear las Juventudes de Extremadura Unida, que era un partido político que llevaba 4 o 5 años en la política extremeña y que había conseguido nada más y nada menos que 6 diputados. Por una serie de problemas no se pudo continuar. En la segunda legislatura se sacaron 4 diputados y en la tercera legislatura se perdieron esos diputados porque se pusieron de acuerdo los grandes partidos para echar prácticamente de la política a los partidos minoritarios. Hasta entonces había que sacar un 3% del total de los votantes para poder tener acceso a la Asamblea de Extremadura. Se subió al 5%, lo que prácticamente no ocurre en casi ninguna comunidad autónoma. Y lo que curiosamente está ocurriendo hoy, intentando de nuevo dejar fuera a los regionalistas de lo que son las informaciones que se están dando de la campaña electoral. Figuraos que un partido político que no ha tenido representación en la Asamblea de Extremadura, como es Vox, lo ponen por delante de extremeños que tenemos una diputada en la Asamblea de Extremadura, y no se ha tenido en cuenta esa representación. Hemos tenido que interponer un recurso y ayer mismo nos ha dado la razón la Junta Electoral de Extremadura, por lo cual a partir de mañana seguramente nos veréis más en la televisión y nos escucharéis más en los medios de comunicación. Bueno, a los regionalistas, como queremos de verdad que cambien las cosas, igual que esta candidatura de aquí, por eso me llena de satisfacción, queremos que cambien las cosas, queremos tomar de alguna forma el poder de decidir sin contar con, lógicamente, donde está el poder, que es en Madrid. Los grandes partidos no son extremeños. Por mucho que nos digan PSOE de Extremadura, Partido Popular de Extremadura, Habla Extremadura, como dice María Guardiola, o los de Podemos que dicen Unidas por Extremadura, que están con Izquierda Unida, ningún partido de esos es extremeño, ningún partido de esos es extremeño. El único partido extremeño, unido, fuerte, con experiencia de hace 40 años, es el de Levanta Extremadura, que integra a Extremadura Unida de Pedro Cañada, si os suena a alguno, y a Extremeños Prescrés, al que se han unido por Cacereños por Cáceres, Plasencia por Vida. Nosotros queremos llegar a solucionar los problemas que tienen sobre todo los extremeños. Ya ha dicho Damián al principio que, bueno, pues lo que ocurre con el tren, aquí nos prometen y nos prometen y nos prometen. Hay unos vídeos que están circulando que la vicepresidenta del gobierno entonces de Zapatero decía que el AVE en el 2010 iba a estar circulando en Extremadura. Y sin embargo va a venir, todavía no tenemos ni un metro, ni un kilómetro de vía electrificada, aunque hay 112 kilómetros